Slava Ukraini. Soy Anita Morgun desde el corazón de Ucrania. En esta emisión veremos: Rusia bajo presión, ataques masivos y sanciones internacionales aumentan la tensión. Avances ucranianos, contraataques exitosos y control de territorios. Rusia aislada, reducción de ingresos y mercados del petróleo complicados. No olvides suscribirte y compartir este video. Encuéntranos en Facebook y YouTube como UATV Español. Rusia debe rendir cuentas por la agresión. Así reaccionó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras el masivo ataque de esta noche. Según sus palabras, continúan los trabajos de rescate y reparación en muchas de nuestras regiones. El ataque fue combinado, cuidadosamente calculado, para dañar al máximo la infraestructura energética. En total, 12 regiones fueron afectadas. Se reportan 9 personas heridas, incluidos niños. Hay daños en más de 10 edificios residenciales en la red ferroviaria, subrayó el presidente. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, declaró que Moscú no tomará en serio la diplomacia si no va acompañada de fuerza. Subrayó que el masivo ataque con misiles y drones contra Ucrania fue llevado a cabo por Rusia justo antes de la siguiente ronda de negociaciones en Ginebra, con el objetivo principal de dañar la infraestructura energética y civil. Los nuevos paquetes de sanciones son cruciales. Bloqueo de la flota fantasma, prohibición de servicios marítimos, prohibición de entrada para los participantes de la agresión rusa. Solo nuestra unidad y fuerza pondrán fin a esta guerra. Andriy Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, en la red social X. Alemania casi ha agotado sus reservas de misiles de defensa aérea para Ucrania. Así lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Johan Wadefull, al responder sobre los retrasos de la entrega de municiones críticas. Según Wadefull, Alemania misma casi no tiene recursos disponibles para seguir suministrando y subrayó que este factor explica parcialmente el problema. El ministro hizo un llamado a otros países europeos para involucrarse de manera más activa en el apoyo a Ucrania. En parte porque ya no nos quedan. Los que hay son Patriot de fabricación estadounidense. Honestamente, todo lo que sale de la línea de producción va directamente a Ucrania a través de un mecanismo financiado principalmente por europeos, sobre todo Alemania. Nosotros hemos dado todo desde Alemania y financiamos la mayor parte. Ucrania defiende nuestra libertad, pero todos los europeos deben hacer más. Se necesita solidaridad e independencia en defensa y en economía. Johan Wadefull, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, en entrevista con Deutschlandfunk. Volodymyr Zelensky se reunió en Kiev con los senadores estadounidenses Richard Blumenthal y Sheldon Whitehouse para coordinar posiciones antes de las negociaciones en Ginebra. El presidente de Ucrania instó a Washington a tomar medidas más contundentes, en particular a aprobar una ley de sanciones secundarias contra los países que compran recursos energéticos rusos. Un punto clave de la reunión fue la lucha contra la flota fantasma de Rusia. Zelensky subrayó que los petroleros infractores no solo deben ser detenidos, sino que también se debe confiscar el petróleo que transportan. Además, las partes abordaron los ataques rusos contra empresas estadounidenses que operan en Ucrania y reafirmaron la necesidad de responsabilizar al agresor. El senador estadounidense Sheldon Whitehouse desde Kiev prometió al Kremlin una verdadera casa del petróleo. Según sus palabras, la era de las prohibiciones infinitas en el papel ha terminado. Es hora de pasar a la acción. Ahora la prioridad número 1 para Estados Unidos y sus aliados es la flota fantasma de Rusia. El plan consiste en identificar a todos los propietarios secretos de los petroleros y cortarles completamente el seguro. Lo más destacado es que el senador propuso actuar de manera estricta, incluso con la incautación de barcos en alta mar. Recordó cómo Estados Unidos ya ha arrestado petroleros venezolanos y afirmó que se debería proceder de la misma manera con los cargamentos rusos. Según sus previsiones, si este plan funciona, los ingresos petroleros del agresor podrían caer en 1/3 para el verano, dejando a la máquina militar rusa sin combustible ni presupuesto. La ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, declaró que la presión de sanciones de la Unión Europea sobre Rusia sigue vigente, a pesar de los comentarios sobre su supuesta estabilidad económica. Subrayó que han pasado ya 4 años desde la invasión rusa a Ucrania y que los ucranianos continúan resistiendo con éxito gracias al apoyo de la Unión Europea.
But the truth is, it's small. It's 12% of the European economy. Pero la verdad es que su tamaño es pequeño. Representa solo el 12% de la economía europea. Sin embargo, lo más importante es que es débil y ahora está bajo una enorme presión. Lo sabemos por los datos de inteligencia, así como por diversas cifras presentadas por los investigadores. Solo quiero recordarlo y subrayar que seguimos siendo unidos en la Unión Europea. Esto significa mucho. Dentro de las nuevas medidas de sanciones, apoyo la introducción de la prohibición de prestar servicios marítimos a los barcos que transporten petróleo ruso, incluso si esto no cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Creo que haremos muchas cosas diferentes. Quiero decir que nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos, ya estamos bastante cohesionados desde hace tiempo. Pero incluso si hay países que no participan tan activamente como hace unos años, debemos hacer lo necesario. Y sin duda, cuanto más seamos, mejor. Así es como debe ser. Un posible alto el fuego temporal sobre los ataques a la infraestructura energética de Ucrania que se planea discutir en Ginebra beneficia principalmente a Moscú. Así lo consideran los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Según su evaluación, Rusia no aprovecharía la pausa para una desescalada real, sino para acumular misiles y drones para futuros ataques masivos, mientras que Ucrania detendría sus ataques contra la energía rusa, lo que debilita su posición. Los analistas señalan que Moscú ya ha utilizado anteriormente estos altos el fuego a corto plazo como una maniobra táctica para dar apariencia de concesión y al mismo tiempo prepararse para la siguiente ola de ataques. Al mismo tiempo, Rusia continúa golpeando la logística e infraestructura ucraniana incluso durante la pausa. Las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a 890 militares rusos más en el último día. Así lo informa el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, los defensores ucranianos destruyeron 2 tanques, 3 vehículos blindados, 4 sistemas de artillería y 2 misiles de crucero. Desde el inicio de la invasión a gran escala, el ejército ruso ha perdido en total 1.255.340 soldados. También fueron destruidos 614 drones y 71 vehículos automotor. Las tropas ucranianas entre el 11 y el 15 de febrero liberaron más de 200 kilómetros cuadrados del territorio de las fuerzas rusas, lo que se convirtió en el mayor aumento de tierra librada en 2 años y medio de combates. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra vinculan estos éxitos con las interrupciones en el acceso de las tropas rusas al Internet satelital Starlink, que afectaron su comunicación y mando en la línea del frente. Este retorno territorial es comparable a todas las conquistas rusas en diciembre del año pasado y constituye el logro más significativo desde junio de 2023. Las fuerzas ucranianas utilizaron contraataques para ampliar el control sobre las zonas liberadas y debilitar las posiciones del enemigo. Los expertos consideran que este repunte de éxitos refleja una mejora en la coordinación táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania y problemas en las comunicaciones rusas en el campo de batalla. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, declaró que los militares ucranianos llevan a cabo acciones de contraataque y asalto en la dirección de Oleksandrivsk y en la zona de Gulaypole. Según sus palabras, las tropas rusas intentan romper la defensa ucraniana y realizan ataques constantes con armas y equipo, pero sin lograr avances significativos. Syrskyi informó que visitó los puestos de mando de brigadas y regimientos y escuchó los informes de los comandantes en el terreno. Subrayó que las unidades de las fuerzas de defensa mantienen sus posiciones, frustran los planes del enemigo y les infligen pérdidas en personal y equipo. Subrayo, la prioridad principal es extremadamente importante liberar territorios. Sin embargo, antes que nada, se debe proteger la vida de nuestros soldados y mantener la capacidad de combate de las unidades y subunidades. Recuerdo nuevamente a los comandantes que, al asignar y ubicar al personal militar en los puestos, es imprescindible tener en cuenta su experiencia profesional, calificación y habilidades especiales adquiridas en la vida civil. Agradezco a cada militar por su firmeza, profesionalismo y lealtad a Ucrania. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Telegram. En Ucrania se ha formado una escuadrilla internacional de cazas F-16. En ella participan pilotos ucranianos y experimentados aviadores veteranos de Estados Unidos y los Países Bajos, que trabajan bajo contratos temporales, así lo informa Intelligence Online. La nueva escuadrilla ya patrulla el cielo sobre la región de Kiev y ayuda a repeler amenazas aéreas rusas, incluidos misiles de crucero y drones. Los pilotos occidentales transmiten a los ucranianos sus habilidades en la operación
operación y el uso táctico de los F-16, incluido el manejo de sensores modernos de alta precisión. La unidad fue creada en las últimas semanas y desempeña un papel clave en la defensa antiaérea de la capital y sus alrededores. Este refuerzo de las fuerzas aéreas marca una ampliación del apoyo internacional a Ucrania en medio de los continuos ataques por parte de Rusia. Continúan los trabajos de rescate y reparación en muchas de nuestras regiones tras el masivo ataque ruso en la noche y madrugada. Fue un ataque combinado cuidadosamente calculado por dañar al máximo nuestra infraestructura energética. Se instalaron casi 400 drones y 29 misiles de distintos tipos, incluidos misiles balísticos. Se derribó un número significativo, pero lamentablemente hubo impactos. En Odessa, decenas de miles de personas se quedaron sin calefacción ni agua tras el ataque con drones. Todos los servicios necesarios están trabajando para brindar ayuda. En total, 12 regiones fueron afectadas y lamentablemente se reportan 9 personas heridas, incluidos niños. Hay daños en más de 10 edificios residenciales y en la red ferroviaria. Los socios deben reaccionar ante todos estos ataques contra la vida. Rusia debe rendir cuentas por su agresión. Nuestra diplomacia será más efectiva si hay justicia y fuerza. La presión sobre la Federación Rusa, a través de sanciones, apoyo constante y rápido al ejército ucraniano y a nuestra defensa antiaérea, es necesaria. Para que la paz sea real y justa, es necesario actuar contra la fuente de esta agresión, porque es Moscú la que continúa con los asesinatos, los ataques masivos y los asaltos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. La Federación Rusa atacó en Oblast de Dnipropetrovsk con drones y misiles. Se registraron daños en 5 distritos. Resultaron afectados empresas, edificios administrativos, un club infantil de fútbol, viviendas particulares y automóviles. En el de Kryvyi Rih resultaron dañadas infraestructuras de transporte y una empresa privada. En el de Nikopol, el centro distrital y varias comunidades fueron objeto de bombardeos. Ahí se produjo un incendio y quedaron destruidas tiendas, un centro educativo, viviendas y un gasoducto. Preliminarmente no se reportan víctimas. Mientras tanto, en Mariupol los ocupantes rusos están cambiando las direcciones de las casas demolidas y construyendo viviendas hipotecadas. En total, en la ciudad temporalmente fuera del control ucraniano se han demolido más de 360 edificios del departamento. Al principio, los invasores prometieron a los residentes que en el lugar de las casas destruidas se construiría vivienda de compensación. En cambio, están modificando las direcciones legales y construyendo apartamentos hipotecados para ciudadanos de la Federación Rusa. Por ejemplo, en uno de los distritos se construye un complejo al que se añadió la letra A la dirección anterior y se registró como un nuevo inmueble. Así, las casas de la dirección antigua ya no existen. Haz que la verdad llegue más lejos. Comparte, comenta y suscríbete. Búscanos en Facebook y YouTube como UATV Español. Continuemos. A los productores del petróleo rusos posiblemente les tocará reducir significativamente la producción en los próximos meses, pues la exportación de combustible ruso continúa desacelerándose. Según los datos de la compañía analítica Kpler, el volumen de suministros del petróleo ruso por mar en diciembre fue de 3.800.000 barriles por día y desde principios de febrero 1 millón de barriles menos. Al mismo tiempo, el volumen del petróleo ruso almacenado en los tanqueros en el mar ya ha aumentado hasta un nivel récord y la presión sobre la exportación de los recursos energéticos rusos se fortalecerá en un futuro próximo. Más detalles sobre el tema lo veremos enseguida. Ucrania impuso sanciones contra ciudadanos de Rusia que ponen el deporte al servicio de la guerra, declaró el presidente Volodymyr Zelensky. Las restricciones fueron preparadas tras la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al esqueletonista ucraniano Vladislav Geraskevich debido a los retratos de deportistas ucranianos asesinados por Rusia que llevaba en su casco. Este paquete de sanciones ucraniano debe ser una señal para todos en el mundo. Una señal de que no se puede simplemente cerrar los ojos ante el apoyo a la agresión, cuando a los ucranianos en los Juegos Olímpicos se les prohíbe siquiera recordar a las víctimas de la agresión rusa. Eso es claramente un retroceso global de la justicia. Restableceremos la justicia. Ahora es el momento de elevar para Rusia el precio de la guerra como nunca antes, considera la presidenta de la Comisión Europea. Y el 20º paquete de sanciones de la Unión Europea aumentará la presión sobre el agresor, aseguró Ursula von der Leyen. Proponemos una prohibición total de los servicios marítimos que puede aislar aún más a Rusia y reducir sus ingresos procedentes de los combustibles fósiles, especialmente en estrecha coordinación con nuestros socios del G7 y Estados Unidos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea en la red social X.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, instaron a continuar el apoyo militar y económico a Ucrania, y el fortalecimiento de la presión sancionadora es una herramienta poderosa para obligar al Kremlin a pensar en la paz. Para Putin, esto se ha convertido en un fracaso económico. Las reservas están agotadas, el crecimiento es nulo, la inflación es de 2 dígitos y la tasa de interés es del 16%. No quiere terminar esta guerra porque el precio político y social del regreso de los soldados es demasiado alto. Entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, aumentar la presión económica. Sanciones, servicios marítimos, flota en la sombra, golpear lo más fuerte posible. Y en segundo lugar, seguir proporcionando a Ucrania todos los medios necesarios, incluidos los Tomahawk. Entonces llevaremos esto hasta el final y Ucrania ganará esta guerra. A favor de ataques con Tomahawk contra empresas militares en Rusia, también se pronuncia el senador Lindsey Graham. Quiero que Estados Unidos suministre Tomahawk para atacar la infraestructura en la que Putin confía para la producción de drones y todo lo demás. Quiero cambiar la dinámica del enfrentamiento militar. Las sanciones más dolorosas para el país agresor han sido las dirigidas contra su sector energético, consideran los expertos. Moscú prácticamente ha perdido el mercado europeo y pronto lo perderá definitivamente. En 2021 recibíamos el 45% de nuestro gas de Rusia. Ahora recibimos poco más del 10%. Es decir, hemos reducido significativamente los suministros, pero incluso el 10% es demasiado. Por eso, esto también debe desaparecer. Y a finales de este año, todo el GNL será eliminado. Y luego, a finales del próximo año, desaparecerá también el resto del gas por gasoducto. Pero los mercados alternativos para la exportación de los recursos energéticos rusos también comienzan a debilitarse seriamente debido a las sanciones occidentales. India en diciembre redujo la importación de petróleo ruso a su nivel más bajo en 2 años. De este modo, China se convirtió en el principal comprador de petróleo ruso suministrado por mar. Pero esto afectó negativamente a las ganancias del Kremlin. Esto llevó a una reducción de los precios del petróleo ruso en $9 a $11 por barril por debajo del precio de referencia ICE Brent para enero/febrero en los suministros a China, lo que representa el nivel más bajo de los últimos años para el crudo Urals, de la publicación de Reuters. En el plano económico, la Federación Rusa solo puede apoyarse en sus propios recursos, en lo que tiene, utilizarlo y de alguna manera venderlo en el extranjero y usar ese dinero. Pero pedir dinero prestado en los mercados internacionales, obtener directamente préstamos, créditos, donaciones de países sobre una base bilateral, sin hablar ya de organizaciones internacionales, la Federación Rusa no puede hacerlo. La coordinación de los esfuerzos de la Unión Europea y Estados Unidos puede dar un efecto adicional, consideran los analistas. Es decir, agravará aún más los problemas en la economía del país agresor y, por lo tanto, influirá en la capacidad del Kremlin para continuar la guerra contra Ucrania. Rusia atacó infraestructura ucraniana en 12 regiones, dejando 9 heridos. Las fuerzas ucranianas eliminaron 890 soldados rusos y liberaron más de 200 kilómetros cuadrados. Ucrania refuerza la defensa aérea con F-16 internacionales. La Unión Europea prepara su 20º paquete de sanciones y líderes occidentales destacan que la presión limita la capacidad del Kremlin para continuar la guerra. Eso es todo por hoy. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda, Ucrania lucha, el mundo lo ve. Gloria a Ucrania y gloria a los héroes.